En aquel entonces no puedo olvidar una fecha muy prominente, el cual cambiaría mi vida por siempre. Y recuerdo un domingo 27 de junio del 2004, a eso de las 10 de la noche. Yo vivía en una situación muy humilde, tenía una zapatería en aquel entonces y estaba dedicado a tiempo completo en el ministerio a nivel de mucha búsqueda. Y recuerdo que cuando voy a acostarme, de costumbre oro, y cuando empiezo a orar, algo extraño ocurre. Al cerrar mis ojos, casi inmediatamente comienzo a ver unas letras que se movían de forma aleatoria, brillantes, letras que yo sabía que no era un invento de mi mente, porque tenían una autenticidad, como si alguien está recibiendo una fuente de conocimiento. Es decir, traer una evidencia invisible para que se refleje en el mundo visible. Algo que no se ve con los ojos físicos para que sea visto en el mundo en que nosotros operamos. Hay una revelación en el plano espiritual de las tinieblas a algunos de sus instrumentos para bombardear con estas cosas. Entonces, Dios establece un balance, escogiendo a quien les plazca para desenmascarar y descodificar lo que el enemigo está codificando. Dios te bendiga, Dios bendiga tu vida en esta hermosa hora. Tu hermano Patricio Jiménez, quien te habla a través de esta plataforma digital Excelencia Cristiana Televisión. Estamos en el segmento Testificando con Excelencia y nos encontramos en la tierra de Higüey, República Dominicana. Con nosotros un hombre tremendo, un hombre que porta una esencia, una palabra de Dios. Y yo quiero permitirle a este hombre que pueda presentarse a cada uno de ustedes. Buenos días a todos, su hermano y amigo Pedro Alcántara Vargas, y me congrego en la iglesia que pastorea en la Encarnación, Los Ríos de Higüey, escritor y conferencista, por gracia y misericordia del Señor. Gloria a Dios, tremendo, tu hermano Pedro con nosotros. Bienvenido, Pedro, a Excelencia Cristiana Televisión. Un placer, mucho Aleluya. gusto. Este hombre, hermano, ha escrito un libro que este libro va a impactar el mundo. Es un libro que cuando usted lo lea, usted será sorprendido. Yo quiero que iniciemos por esa parte. Yo quiero que usted nos hable un poquito de ese libro, cómo se llama, más o menos, que nos empape un poquito con relación al libro. Sí, bien. El tema del libro se llama Símbolos y Enigmas, ajedrez del mundo espiritual. Wow. Ese mismo tema de la conferencia matriz que yo tengo, entre otras conferencias, porque es un ministerio basado en conferencias. Existen muchos tipos de conferencias, pero son conferencias de cartografía, mapeo espiritual, que va en la línea donde Dios en su misericordia me ha introducido en un ministerio en el cual yo no conocía. Wow. Fíjese que el mundo espiritual es infinito y muchas veces solemos limitar a Dios donde Dios es un Dios ilimitable. Entonces,
El libro ha sido como el sueño de Dios para que se den a conocer grandes misterios de la ciencia, misterios del mundo espiritual que deben ser revelarse para estos últimos días. Gloria a Dios. Tremendo, tremendo. Ya el libro ya salió. ¿Cuándo va a salir? Sí, el libro precisamente esta semana yo lo recibo. Se acordó que el día de hoy llega a Editorial Santuario y entonces ya este fin de semana yo paso a retirarlo en Santo Domingo. Está sumamente interesante. Cuando este libro ya salga, ¿dónde la gente lo pueden obtener? Estoy trabajando con el pastor Hochi en la plataforma de Sleepers, que ahí él puede distribuir el libro, y ya luego por medio de las redes sociales, mi canal de YouTube, habrá una masiva campaña publicitaria que dará a conocer el contenido de los libros. Tremendo, tremendo. Señores, para nosotros una primicia que a través de esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión, aleluya, este hombre de Dios puede hablarnos de esas simbologías, de eso que tiene que ver con el ajedrez espiritual. Es un término para mí nuevo. Yo nunca hubiese escuchado algo así. Yo estoy sumamente impresionado. Me gustaría saber cómo usted recibió esto que tiene que ver con esta revelación de los últimos tiempos, con estos símbolos y todo esto que tiene que ver con el mundo espiritual. Bueno, como hablaba del libro, el libro da a conocer algunos, porque faltarían miles y miles de libros para dar a conocer las tantas cosas que pude recibir por la gracia y misericordia de Dios, porque es decir, hay un conocimiento que nosotros adquirimos mediante el estudio exhaustivo, investigaciones, llámese cátedra de Instituto Bíblico, teología bíblica, pero hay un conocimiento de manera natural, innato, que Dios proporciona para un propósito específico. Yo tendré que remontarme unos años atrás. En aquel entonces vivía en Andrés, Boca Chica. Estamos hablando del año 2004, donde todo empezó. Wow. O sea, yo empecé con un ministerio evangelístico, pero en el camino y en la trayectoria ministerial, Dios suele marcarnos para cosas que nosotros no conocemos. Es decir, hay cosas que nosotros le pedimos a Dios, pero siempre su propósito va más allá de nuestra vista, para propósito en el cual fuimos marcados y que están ahí presentes para que se materialice en el tiempo que Dios escoja. En aquel entonces no puedo olvidar una fecha muy prominente, el cual cambiaría mi vida por siempre. Y recuerdo un domingo 27 de junio del 2004, a eso de las 10 de la noche. Yo vivía en una situación muy humilde, tenía una zapatería en aquel entonces y estaba dedicado a tiempo completo en el ministerio a nivel de mucha búsqueda. Y recuerdo que cuando voy a acostarme, de costumbre oro, y cuando empiezo a orar, algo extraño ocurre. Y lo que ocurre es que al cerrar mis ojos, casi inmediatamente comienzo a ver unas letras que se movían de forma aleatoria, brillantes, letras que yo sabía que no era un invento de mi mente, porque tenían una autenticidad, como si alguien está recibiendo una fuente de conocimiento. Sabían que no eran garabatos de mi mente, sino letras como en forma egipcias, letras jeroglíficas, como chinas. Y entonces yo me espanto, pero mientras más cierro los ojos, más veo las letras y escucho la voz del Espíritu. Enciende la vela y escribe lo que ves, porque lo que tenía en mano era una vela, no había luz. Y cuando comencé a escribir las letras, entendía que eran letras auténticas, a pesar de que nunca la hubiera visto. Aleluya. Y también la pronunciación de cada una de esas letras era un promedio de 75 caracteres diferentes unos del otro. Cuando yo contemplo todo el pergamino, me pongo la mano a la cabeza y dije, ciertamente esto es una zona inexplorable, una zona diferente al cual nunca había accedido, y ciertamente esto cambiará mi vida desde ahora en adelante. Gloria a Dios. Lo más grande ocurre que al día siguiente, cuando yo despierto bajo un fuego de Dios inusual, una presencia muy poderosa, y es cuando descubro que mis ojos espirituales se abren. Dios mío. Entonces,
como especie de una pareidolia o una sinestesia, que son fenómenos psicológicos que están debatidos por la ciencia, veo que las nubes se me convierten como en forma de símbolo, comienzo a verlo en algunas ramas, y es cuando cualquier tipo de cosa vaga que no tiene definición, en mi mente se dibujan como patrones fractales. Wow. Y automáticamente comencé a dibujar. En los siguientes días el asunto aumentó todavía, y es cuando descubro que empieza un programa de revelación que no solamente se basaban en escrituras, Dios, porque fue un idioma a base de ideogramas, sino que comienza a llegar símbolo y la capacidad innata de poder descifrar complejos enigmas. En aquel entonces era algo totalmente nuevo. Yo busqué ayuda para investigar este fenómeno, el cual yo nunca hubiera visto personas que hubiera recibido algo de esa dimensión. esto es como cuando la mano entró y escribió en la pared y Daniel pudo descodificar lo que la mano codificaba. Exacto, pero fue más profundo. Dios mío. Porque entonces entendí que los movimientos del mundo espiritual están todos codificados. Wow. Y muchas veces nosotros nos sorprendemos y entendemos que esto es algo como de ciencia ficción, pero no está tan distante de lo que es la realidad. Por ejemplo, ¿qué pasa con los símbolos de la música? La colchea, semicolchea, las ligaduras. Y cuando el músico ve esos símbolos, cualquiera que no ha estudiado música no entiende, pero automáticamente cuando comienza con el piano, él está ejecutando una acción mediante lo que está viendo. Sí. Las matemáticas, las fórmulas de la física, o sea, todos los movimientos que se hacen, por simple que sea, alguna piedra que yo arroje hacia un árbol para tumbar un mango, tiene una lectura en lo que es la física. Entonces, muchos símbolos ocultos del mundo espiritual, recibí la capacidad para interpretarlo mediante los lenguajes simbológicos, mediante los ideogramas, llámese ramas, llama de fuego. Es decir, que no me imaginaba que existía un universo de tantas informaciones codificadas a partir de objetos cotidianos que nosotros podemos identificar fácilmente. Y es entonces, desde todos esos años, que fue necesario Dios darme una disciplina, una larga capacitación para entender todo esto, porque ciertamente son cosas muy fuertes que me ha topado muchos años, y entendí luego que fui investigando en las redes que el asunto pertenece a lo que es la criptografía, la capacidad de descifrar mensajes cifrados, Wow. mensajes codificados. Entonces, esto me llevó a lo que fue el profeta Daniel, que tenía la capacidad para descifrar complejos enigmas. Gloria a Dios. Entonces, entre los símbolos es un cúmulo de informaciones sobre lo que son las armas en el mundo espiritual, armas de guerra, que en aquel entonces yo dibujaba. Esa es otra cosa. Yo no sabía dibujar, ministro. Wow. No tenía la habilidad para dibujar. Pero como Dios hace las cosas completas, Dios me enseñó a dibujar. Le integró eso. Exacto, porque siempre escuchamos personas que testifican, tuve un sueño, tuve una revelación, pero esto es diferente. Estoy hablando de un material tangible en que no solamente tú tienes la visión, sino que tú tienes un soporte, tú tienes una autenticidad, que lo mismo que tú ves en el mundo espiritual, puede dibujarlo. Es decir, traer una evidencia invisible para que se refleje en el mundo visible. Wow. Algo que no se ve con los ojos físicos para que sea visto en el mundo en que nosotros operamos. O sea, por ejemplo, un instrumento de guerra en el mundo espiritual que es desconocido para nosotros. Exacto. Le puede ser revelado a través de la simbología y materializarlo con el dibujo. ¿Cómo yo veía esos símbolos? No tenía que hacer largos ayunos, largos tiempos en la presencia. Simplemente estando en la presencia lo veía en visión a cerrar mis ojos. Cuanto más apretaba mis ojos, más lo veía. Dios mío. Y de ahí han salido hasta ahora 9 cuadernos llenos de simbología. Wow. Conservo en mi mano unos 4000 símbolos y códigos del mundo espiritual, Dios mío. de miles, cientos de miles o quizás millones de símbolos del mundo espiritual que se han perdido. Dentro de estos símbolos que le han sido revelados, ¿puede mencionar algo que
que la gente no conozca? Bueno, aparte de las armas de guerras que yo le explicaba, que luego en películas de ciencia ficción como Matrix, Depredador, yo me sorprendía porque sucede que sacaban unos artefactos y me ponía la mano a la cabeza porque resulta ser que son lo mismo, que años de salir la serie ya yo lo había visto. Wow. Entonces fui siendo instruido en lo que son los misterios de las pirámides, que ese es uno de los temas elementales que están en el libro, el enigma de las pirámides. Entonces me llevó a la pirámide de Egipto para descifrar el enigma de las pirámides. ¿Por qué razón existen pirámides en todas partes del mundo? No solamente la de Giza, la de Chichén Itzá aquí en México, sino que en todas partes del mundo existen pirámides. Dios. El misterio del ojo en el mundo espiritual. Entonces, este es un ministerio de descifrado del mundo espiritual. Recibí el nombre de ministerio en ese entonces y es Ministerio Cristiano Ciencia y Revelación Celestial, que está basado para descifrar. De ahí han salido numerosas conferencias, imágenes cuidadosamente seleccionadas, y más adelante hay otras conferencias y libros que están en proyecto. Lo que es el ojo, disculpe que le interrumpa, el ojo para poder, sí, exacto, el ojo tiene muchos derivados, porque aparecen en el ojo de Horus, en la pirámide de la Sociedad Secreta de los Illuminates, pero aparece combinado con muchos caracteres. Podemos ver dibujos animados que dan a entender un significado, pero no la raíz de donde viene el verdadero significado. En el mundo espiritual significa espíritu. Entonces ahí sale un descifrado de la lectura simbológica cuando el ojo está combinado, que no es tan distante de la realidad hoy día porque lo vemos en t-shirt, en camiseta de muchos jóvenes que usan camiseta con simbología extraña. Sí. Los tatuajes de los tribales, los tatuajes que aparecen como un ojo, famosos actores que tienen un ojo dibujado. Entonces, el punto está a dar a conocer lo que yo le llamaría una brujería científica. No se está tratando, ministro, de cuadro, de Santa Marta, de algo más avanzado. Exacto. Eso ya pasó de moda, eso es un señuelo. Estamos hablando de una brujería científica avanzada, del verdadero modus operandi de cómo el enemigo trabaja en lo que es la matemática del mundo espiritual. O sea, que es una manera culta de dar a demostrar su programa de acción mediante cosas cifradas para que no se den a conocer. Entonces, como nada se le escapa a Dios de la mano, siempre Dios tiene una de la manga que tiene a alguien para desenmascarar de manera oculta, de manera compleja, cómo el enemigo se está manifestando. O sea, lo que estamos viendo aquí es como aquel tiempo cuando Jezabel tenía a los hijos de los profetas amenazados, pero entonces Dios le saca un hombre con una doble porción de atrás de los bueyes. Amén. O sea, ahora mismo la mayoría de personas que tal vez entienden que podrían revelar o descifrar, ¿verdad?, estas cosas ocultas, están atrapados en eso mismo. Amén. Que son la mayoría de los científicos, la mayoría de la gente que tienen mucho acceso a la tecnología. Ellos mismos están siendo engañados por el enemigo, pero veo cómo Dios entonces le revela a usted toda esta simbología, le revela todos estos misterios del ojo, todos estos enigmas que están escondidos para desenmascarar la tiniebla en esta área. Amén. Porque lo que se está moviendo es una guerra de información. Wow. La historia como nosotros la conocemos, la historia que le dan a conocer a los niños en las escuelas, ha habido una descoordinación, ha habido una alteración con lo que es la historia como realmente ha sido contada. Por eso, cuando hablamos del asunto de la Babilonia, asunto de los incas y cómo construyeron esas esculturas megalípticas, esos lugares, no satisface la sed de curiosidad científica. Es decir, los científicos no están muy bien convencidos cuando le explican que los incas llevaron esas piedras de proporciones colosales, piedras con decenas de toneladas, las colocaron en una precisión milimétrica como los muros de Sacsayhuamán. Cuando usan la lógica no coincide, es decir, no coincide que los egipcios usando herramientas de cobre
que es un material blando, pudieron cortar, taladrar piedras tan duras como el granito rojo, como la diorita. Entonces, eso ha creado un fuerte debate en la comunidad científica, de que hasta la fecha no existe un diagnóstico completo de cómo realmente fueron construidas las pirámides de Egipto. O sea, tuvo que haber algo más allá, tuvo que haber algo sobrenatural. Y de ahí, entre los temas que están en el libro, el tema del misterio, el enigma de las pirámides, da aporte sustancial por revelación, porque ciertamente las cosas que están debatidas, las cosas donde no hay una certeza, deben ser suministradas por revelación, ya que Dios conoce todos los misterios. Entre esos misterios que están en el libro está las formas zoomórficas y antropomórficas de los dioses. ¿Por qué razón los dioses egipcios tienen cara de animales? Algo que nosotros lo podemos notar en las otras civilizaciones. Sí. Los dioses mayas, toltecas, tienen también la forma de dioses con cabezas de animales. Tienen ellos cara de animales. Es un principio del mundo espiritual y eso viene de tiempos muy antiguos. Cuando nos vamos a las escrituras, en Ezequiel capítulo 8, verso 9, Dios le dice: entra y mira las malvadas abominaciones que tienen dibujadas en las paredes. Entonces eso tenemos que correlacionarnos con lo que son las escrituras jeroglíficas, en la parte hierática, la parte demótica, donde son cifrados de escritura basada en objetos cotidianos, una cigüeña, una palmera, pero también ahí se había filtrado lo que es la cultura pagana, la cultura de muchos dioses, donde estaban desplegados en diferentes partes, y vemos a Anubis con cabeza de animales. Sí. Esa es la verdadera representación del mundo espiritual. Lo que se está mostrando, que para la arqueología es el santo grial, lo que tiene que ver con las artes, lo que tiene que ver con las culturas egipcias, babilónicas, que ha dejado fascinado a los científicos, es simplemente el mundo espiritual, el paganismo del mundo espiritual en las antiguas civilizaciones. Son espíritus demoníacos. Sí. Espíritus demoníacos, porque sé que muchos de nosotros, muchos de los cristianos han tenido visión, que han visto espíritus con cabeza de animales. Sí. He escuchado de testimonios que Dios ha permitido entrar al plano astral, al plano espiritual, y ver espíritus con cabeza de animales. Pero estamos hablando de las primeras culturas, de culturas que van por el 3000, por el 4000 antes de Cristo, partiendo de lo que fueron los sumerios y los famosos Anunnakis, que explico también en el libro, que la verdadera traducción simplemente fueron los ángeles caídos. Ellos aparecen con cara de águilas, presentándose que vienen del cielo, del planeta Nibiru, y que la atmósfera colapsó y que necesitan el oro para reconstituir, llegan a los humanos, alteran el ADN. Entonces, cuando usted lo analiza, a la historia que aparece en el libro apócrifo de Enoch, hay lo que es una tergiversación de información. O sea, la información ha sido manipulada, la historia. Entonces, la Biblia es el manual que da a demostrar la verdadera historia como ocurrió, que no siempre es igual como lo comentan los libros de texto. Wow. Es decir, el libro da a entender, da a revelar el mundo espiritual codificado. Estamos a la merced de un mundo espiritual que está invadiendo las redes, que está invadiendo las modas, como hablábamos hace unos minutos atrás, basado en los tantos diseños, colores, en películas, en serie, la nueva era. Es decir, hay un bombardeo de informaciones complejas y se necesita a alguien que le ponga el cascabel de gato, se necesita a alguien que pueda descodificar. Hay un edicto de rey porque aparece una escritura en la pared, todo el mundo está turbado y nadie sabe qué significa la escritura en la pared, y se necesita a alguien que pueda descodificar el contenido de esa escritura. Y eso es lo que está pasando en estos tiempos. Pude ver ahí, cuando leí esa historia de Daniel, que una palabra pequeña, escrita del mundo espiritual, significa muchas cosas aquí. Muchas cosas. Porque simplemente decía mene, mene, pero cuando usted lee la traducción hay muchas palabras.
es profundo. Ciertamente es un fragmento de una escritura del mundo espiritual. Wow. Pero lo fuerte llega ahora. Porque como le dije, son muchos temas. Y en mi largo camino del ministerio, mientras yo me preste la vida, no solamente ese libro. Fíjese que el tomo 2 está casi saliendo. Wow. El tomo 1 ya me lo entrega esta semana, Dios mediante, pero el tomo 2 está ya saliendo. Y hay otros libros porque fueron muchos misterios. Pero como Dios se tiene un programa, las cosas tienen que hacerse por secuencia. Fíjese que del 2004 recibo este material y unos 17 años en el futuro, ahora es que las cosas comienzan a tomar forma. Sí. Porque mientras los símbolos estén envueltos en cuaderno, no dejarán de ser manuscritos. Pero cuando se lleven al libro, ya la información va a tomar forma y va a llegar al terreno que debe llegar. Gloria a Dios. Es tremendo lo que estamos hablando, de la simbología, de cosas del mundo espiritual. Estamos viendo que en este tiempo salen modas, salen imágenes, y el que tiene el ojo espiritual abierto puede discernir que se esconde algo. Amén, claro. Detrás de eso, pero mucha gente está usando cosas sin saber qué están haciendo. O sea, estamos viendo una integración, ¿verdad?, del mundo espiritual en lo que tiene que ver con la cotidianidad, Sí. y la gente no se está dando cuenta. Así es. ¿Qué podemos hacer para combatir esto? Fíjese, hay un texto de la palabra que nos dice que el Espíritu os guiará a toda verdad y a toda justicia. Aunque nosotros no conozcamos los orígenes y raíces de cierto objeto, de cierto artefacto que llevemos en nuestras casas, pero por el Espíritu nos da una alarma de que hay algo extraño, y guiado por la dirección del Espíritu Santo tenemos que ejecutar y sacar cualquier cosa. Wow. Ciertamente que se necesita el conocimiento para dar el traste y descubrir realmente qué es. Y es por eso que este es un ministerio de descubrimiento. Ya de eso se encargan las conferencias. Dicho sea de paso, la conferencia Símbolos Enigmas del Mundo Espiritual, que es el mismo tema del libro, se encarga de desenmascarar eso mismo que usted está diciendo. Y no solamente eso, gestos que hacen, ademanes, porque vean los famosos cantantes, entonces los jóvenes lo imitan sin conocer las raíces, sin conocer los orígenes. Aleluya. Tremendo. Cuando una persona tiene este nivel de revelación, cuando una persona es escogido para esto, ¿verdad?, para que se le revele algo de lo que está pasando en los últimos tiempos. Sabemos que esto es una arma letal que Dios le ha entregado a usted, ¿verdad?, en sus manos. Amén. Para combatir la tiniebla en esta área. Sabemos que eso trae levantamiento, que eso trae guerra. ¿Cuáles son las persecuciones, la guerra, los levantamientos que usted ha padecido a causa de la revelación que ha tenido? Lo más importante en esto ha sido la disciplina que Dios me ha dado. Porque hay momentos que tú estás en una zona que tú sientes que tenga el anonimato. Y quien te ve a ti, te ve que tú estás estancado. Te ve que tú estás en pausa, que estás inactivo. Pero tú, quien recibiste la verdadera revelación, es quien tiene que descubrir quién tú eres. Wow. Y que tenga una zona de capacitación. Y que tenga una zona de entrenamiento, pero no es el escenario donde se va a detonar lo que Dios te dio. Dios mío. Eso me ha tomado muchos años, mucho tiempo, muchas lágrimas. Fulano se va de loco, dibujando tanto, agarra y quema todo eso. Pero independientemente de que te digan, dice el Señor, tiene que haber un trato personal. Tiene que haber un trato donde tú sientes en el corazón lo que Dios te dijo, como el profeta. Ve, no comas, no te pares, no entres por el mismo camino. Y no que aparezca un profeta viejo y te diga, mira, me dijo el Señor, hubo un trato contigo. Dios mío. Han habido muchos levantamientos, muchos rechazos. Y eso ha sido objeto de nostalgia, de tristeza. Pero el mismo fuego, y viendo lo diferente que es, fíjate que eso no te ha detenido. Todavía veo visiones, todavía se siguen manifestando. Solo que Dios hace las cosas de una manera que conoce la estructura del cuerpo, conoce la capacidad, te da las cosas hasta donde tú puedas soportarlo. Así es. Pero entonces, algo que quiero explicar, Sí. El enemigo siempre es un imitador de las cosas de Dios. Porque cuando yo me pongo a pensar
la gran correlación que existe entre esos símbolos y otro que es visto en revistas de tatuaje o en las redes, tan similares, entonces me da a entender que el enemigo tiene sus personas. ¿Cómo es posible que muchas de las caricaturas son espíritus demoníacos idénticos y se reflejan? Wow. ¿Qué pasa con esos diseñadores de caricaturas que son abominables? ¿Qué pasa con esos diseñadores de esas armas que aparecen en Hollywood? Wow. En series como Thor, el Dios del Trueno, Matrix, la Ciudad de las Máquinas. ¿Cómo es posible que un artefacto que yo vi en el 2004, al ver la película de Matrix, la Ciudad de las Máquinas, aparece un artefacto extraño con muchas puntas, como con rayos, sea la misma que yo había dibujado décadas antes? Entonces, wow, hay una revelación en el plano espiritual de las tinieblas, algunos de sus instrumentos para bombardear con estas cosas. Entonces, Dios establece un balance, escogiendo a quien le plazca para desenmascarar y descodificar lo que el enemigo está codificando. Tremendo, tremendo. Es decir, que hay símbolos del mundo de las tinieblas, pero hay símbolos celestiales que son más avanzados y más profundos. Yo te decía que existen las matemáticas, existe la trigonometría, y de ahí sale el populacho que dicen, trígono no me entra. ¿Para qué sirve esto? Bueno, cuando vemos lo que hace la NASA para llevar una nave a uno de esos planetas, para poner un transbordador, un satélite, entendemos para eso se sirve la trigonometría, para medir la corriente alterna, para colocar la órbita de un satélite y todas esas cosas. Las matemáticas existen para medir cosas profundas del estudio de la astronomía. Entonces existe una matemática del mundo espiritual. Todo lo que vemos fue forjado en una matemática espiritual, porque las matemáticas, la física, los idiomas, simplemente es una imitación del mundo espiritual. El mundo espiritual es pionero, original, el mundo físico es una copia. Así es. Todo eso existe en el mundo espiritual, y de ahí vienen los idiomas. Algo que te iba a decir es que concerniente al idioma que apareció en la escritura en la pared, se desatan lo que es el verdadero matiz de los géneros de lengua. Wow. Escuchamos personas hablar lengua, pero esto es más profundo de lo que la gente se imagina. En el plano secular científico, hay dos palabras para definir los géneros de lengua, que es la glosolalia y la xenoglosia. La glosolalia, que es el lenguaje ininteligible, compuesto por palabras inventadas, cifradas, rítmicas, propio del lenguaje de los niños, lenguaje infantil. De ahí viene la palabra que es glosa, que es palabra, lenguaje, y la leo, que es el barbuceo. Los niños cuando están hablando, bla, 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 barbucean, sí, no se entiende. Pero la xenoglosia es la facultad que tiene un individuo de escribir, de hablar un idioma que nunca había estudiado. Gloria a Dios. Es decir, que no es sorprendente que una persona llegue al Amazonas, a las zonas de los guaraníes en el Amazonas del Ecuador, y pueda hablar lengua guaraní sin nunca haberlo estudiado, porque Dios le dio ese idioma. Entonces, lo profundo del libro es que se explica que los géneros de lengua son idiomas del mundo espiritual, y todo idioma tiene una forma de escribirse y de pronunciarse. Gloria a Dios. Es decir, lo que nosotros hablamos se escribe, se pronuncia. La letra china tiene su manera de escribirse, tiene su pronunciación y una traducción. Entonces, ¿qué ocurre? Que las letras que vio Daniel, lo que la Biblia dice, Mene, Mene, Tekel, Upasin, Pérez, es simplemente la pronunciación de las letras. Pero las siglas oficiales que vio Daniel no la conocemos. Eso se perdió en la mente de Daniel, porque vio una escritura tangible. Y lo que la Biblia dice de Mene, Mene fue la pronunciación de las letras y el significado. Cortado fuiste, pesado ha sido hallado falto, tu reino es dado a los medos, a los persas. Pero la verdadera escritura nadie la sabe. O sea que la parte escrita
no la conocemos. No se ha revelado todavía. No. Lo que está revelado es la pronunciación. A quien Dios les plazca se lo puede revelar. Dios mío. En los manuscritos que Dios me ha permitido tener, conservo unos cerca de 60 idiomas del mundo espiritual, idiomas celestiales, idiomas que no conoce la ciencia. ¿Podemos tener un ejemplo de ese lenguaje? Bueno, tendría que usar una parte escrita, pero la que Dios me dio, Astechi, Solfi, Carini, Pastapori, Brono, Cosnopori, Yurimaktaran. Sueños ocultos y complejos enigmas despertaré en ti, navegando por sendas profundas. Dios mío, repita eso. Hay otra escritura que dice, Oltorrino Travi, barra tecora parín, calla cuando todos hablen y habla cuando todos callen. Dios mío. Parinuto bodakiri pirano un chestopoldi, parino tobordi. Para muchos hombres el escorpión y la aurora se composean. Pero eso tiene una escritura que está escrita en el libro. Quien tenga la oportunidad de tener ese libro en sus manos, tendrá la oportunidad de ver por primera vez escritura de géneros de lengua. Tremendo, tremendo. Señor, esto es poderoso. Joan, gloria a Dios, esto es poderoso porque se están hablando cosas aquí que no se habían escuchado todavía. Cuando el Señor dice que revelará cosas ocultas, amén, que no han llegado al corazón de hombre, que nadie lo ha escuchado, se refiere a esto, amén. Amén. Aleluya. Y este lenguaje, Señor, esto me impresionó, esto ha impactado mi vida, porque sabemos que Dios está haciendo cosas maravillosas. Precisamente en estos días, yo estaba leyendo Daniel capítulo 10 y estaba viendo cuando Daniel dice que solamente él vio aquella gran visión y que los hombres que estaban con él temieron, huyeron y se escondieron. Y yo decía, Señor, pero ¿cuándo van a volver esas revelaciones de las cosas que van a pasar, de las cosas que están pasando, de los últimos tiempos? Amén. Amén. Y hoy me gozo en el Señor porque Dios me da el privilegio de conocerlo y de poder escuchar cosas que yo no me imaginaba todavía. La gloria de Dios. Amén, que íbamos a escuchar. Estamos acostumbrados a lo rutinario. Y sabe que la religión ha encajado el mundo espiritual, sí, ¿verdad? Lo han encerrado. Lo ha encasillado. Lo ha encasillado en un lenguaje. De tal manera que cualquiera habla dos cosas y ya piensa que está hablando. Así es. Dios mío. La gloria de Dios. Gloria a Dios, tremendo. Yo quiero que usted haga una oración por esa gente que nos están viendo ahí. Amén, amén. Para que ese nivel de revelación, amén, amén, venga sobre cada uno de nosotros. Gracias, Señor, te damos por esta bendición de estar en este lugar, por esta entrevista. Bendecimos, Señor, tu nombre. Te pedimos, Dios, que tu presencia, tu poder en forma de conocimiento vaya quitando las escamas de los ojos, así como a Pablo, Dios, se le quitaron las escamas de los ojos. Yo te pido que tú vayas quitando toda escama espiritual para que tus siervos, para que tu pueblo puedan ver las cosas que tienen que ver, que han sido diseñadas para estos tiempos finales. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tu espíritu de conocimiento fluya por las mentes, fluya por los corazones, y que los ojos espirituales se abran y que las cosas que no se creían sean creíbles en estos tiempos. Bendigo a cada uno de los que ha escuchado esta entrevista, este aleluya, testimonio, en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Gracias por estar conectado con nosotros. Suscríbase a este canal Excelencia Cristiana Televisión. Únete como colaborador y sé parte de la familia Excelencia Cristiana Televisión. Varón de Dios, donde la gente puede encontrarte, tus redes sociales, tu canal de YouTube si tiene. Bien, estoy trabajando con la página Conferencista Pedro Vargas y mi canal de YouTube puede encontrar Conferencista Pedro Alcántara Vargas. Ahí he subido algunas de las conferencias y estoy trabajando con algunos videos de reflexiones para la gloria y honra del Señor. Estamos aquí en Higüey, República Dominicana. Gloria a Dios, gloria a Dios. Recomendamos a los pastores que nos están viendo por ahí que si quieren invitar a este hombre para su conferencia, búsquenlo en su Facebook, búsquenlo en su canal de YouTube. Aleluya, porque es necesario que esta revelación llegue a las iglesias. Dios le bendiga, Dios le guarde.